Ahora veremos dos ejemplos que involucran tasa y tasa unitaria. Para el número 1, cuesta $3.60 por 6 botellas de refresco. Exprese esto como una tasa de costo para las botellas. Usando la información dada, la tasa es de $3.60 por 6 botellas. Para la parte B, se nos pide que expresa la respuesta en la parte A como una tasa unitaria. La tarifa unitaria es el costo por una botella. Entonces, comenzando con la tasa de $3.60 por 6 botellas, necesitamos una tarifa equivalente con el costo por botella. Creamos tasas equivalentes al igual que creamos proporciones equivalentes, o fracciones equivalentes. Entonces, ¿por qué 6 dividido por 6 es igual a 1? Para determinar la tasa unitaria dividimos 6 botellas entre 6, así como $3.60. 6 botellas divididas por 6 es igual a una botella. $3.60 divididos entre 6 equivalen a 60 centavos. Y por lo tanto, la tasa unitaria es de 60 centavos por botella. Y muchas veces también veremos la tasa unitaria expresado como 60 centavos por botella. Para la parte 100, ¿cuánto costarían 2 botellas de refresco? Bueno, ahora que tenemos esa tasa unitaria donde sabemos que cuesta 60 centavos por botella, 60 centavos por botella multiplicado por 2 botellas equivale a $1.20. Pero también demostremos cómo podemos responder esta pregunta usando una proporción. Comenzando con la tasa de $3.60 por 6 botellas. Queremos determinar cuánto cuesta 2 botellas. Queremos una tarifa equivalente donde el costo sea por 2 botellas. ¿Y por qué 6? Dividido por 3 es igual a 2. $3.60 dividido por 3 nos dirá cuánto cuesta 2 botellas. $3.60 divididos entre 3 equivalen a $1.20. Así que ahora sabemos que 2 botellas cuestan $1.20. Veamos otro ejemplo. Tom puede conducir 180 millas con 12 galones de gasolina con su nueva camioneta. A. Exprese esto como una tasa de millas por galón. De la información dada sabemos que Tom puede conducir 180 millas por 12 galones. ¿Cuál es la tasa de millas por galón? Parte B, exprese la parte A como una tasa unitaria, lo que significa que queremos determinar cuántas millas puede conducir por galón. Entonces comenzando con el tasa de 180 millas por 12 galones. Queremos una tasa equivalente que nos dé una cantidad de millas por galón. Entonces, el número de millas aquí es desconocido. Pero debido a que 12 dividido entre 12 es igual a 1, si dividimos 180 por 12, podemos determinar cuántas millas por galón, o la tasa unitaria. Encontremos este cociente de este lado. 180 dividido entre 12, entonces 1, 12 y 18 veces 12 son 12. Restamos, la diferencia es 6, bajamos el 0. Hay 5 12 en 60. 5 por 12 es 60. La diferencia es 0. Y por lo tanto, el cociente es exactamente 15, lo que significa que la tasa unitaria es de 15 millas por galón. Y nuevamente, a menudo veremos esto como 15 millas por galón. Para la parte 100, ¿hasta dónde puede conducir con 7 galones de gasolina? Bueno, ahora que tenemos la tasa unitaria, esto es muy sencillo. Tom puede conducir 15 millas por galón, por lo que si encontramos el producto de la tasa unitaria en 7 galones, podemos determinar la cantidad de millas que puede conducir. Entonces comenzando con la unidad tasa de 15 millas por galón, o millas por galón. Multiplicaremos por 7 galones. Las unidades de galones se simplifican dejándonos con 15 millas por 7. 15 veces 7 es 105. Dándonos un producto de 105 millas.
Así que ahora sabemos que Tom puede conducir 105 millas con 7 galones de gasolina. Espero que hayas encontrado esto útil.